Bueno, Gustavo, si estamos listos, nos haces ahí señal pulgar arriba para poder arrancar la entrevista. Ya estamos, Exacto, listo. Tenemos el gusto de tener a Gustavo Ich, él es consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno, docente de la Andina. Y yo le pregunto, y quiero arrancar por ahí, un docente que ha pasado por la Andina, qué lindo término, Andina. Y hoy, Gustavo, estamos por carajo en la parte andina porque estamos metidos en lo que aquí consideramos una guerra arancelaria estúpida, y lo digo con esos términos, que hoy se ve como un paso lógico. Ya Colombia acaba de anunciar que está próximo a subirnos también al 50% aranceles a 73 partidas. ¿Cómo se puede entender esto? Realmente, Gustavo, el tema va por la seguridad, va por lo geopolítico, ¿por dónde va? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos quienes siguen esta señal. Ahora, me parece que aquí en el país ya estamos entrando en un tipo de manejo patológico de la política. Este, Mirando en retrospectiva, el tema de la frontera norte nuestra, la que compartimos con Colombia, lleva como 30 años sucesivos gobiernos en los que se ha pedido a Colombia mejorar la colaboración para impedir que haya este tránsito de delincuentes o de personal armado irregular que venía, y eso era Vox Populi, a nuestro país a abastecerse, a descansar, en fin, a una serie de actividades ilegales, por supuesto, y eventualmente Colombia hacía lo que le correspondía, es decir, generar estos procesos bilaterales para que esa sensación de abandono por parte de ellos de su línea fronteriza no persista. Pero hoy estamos en momentos totalmente distintos. El tema de la seguridad, el tema de la violencia en el país en estos dos últimos o 3 años ha ido creciendo de una manera exponencial. La contaminación de todo lo que tiene que ver con la institucionalidad pública del Estado, con la empresa privada, con todos los aspectos de la vida, en realidad, por parte de la sociedad ecuatoriana, ahora es absolutamente diferente a lo que antes teníamos. Y en medio de eso, me parece que es una cosa sumamente riesgosa manejar la política en términos de una estrategia publicitaria para redirigir la opinión de la gente, la atención de la gente a ciertos nodos de interés para ocultar otros, los que en realidad son los que más le preocupan a la ciudadanía. Y uno de ellos precisamente es el de seguridad. Y otro tiene que ver con el tema económico. ¿Y por qué subrayo esto? Porque terminamos el 2025 siendo uno de los 6 países más violentos a nivel global. Es decir, después de esos 30 años, decirle, señores colombianos, por favor, hagan su tarea, cumplan su tarea para que esto no nos siga pasando a los ecuatorianos, tenemos un plan Fénix, tenemos una decisión del régimen para decirnos, los vamos a enfrentar con todo y vamos a ganar esta batalla, y tenemos mucha publicidad todos los días en relación a incautaciones de droga, a esto y a lo otro, pero el fracaso es rotundo. Entonces, estamos asumiendo implícitamente que esa estrategia, si es que en realidad había una estrategia, no ha tenido ningún éxito en la contención del crimen organizado y de la inseguridad y de la violencia. Y luego, en términos económicos, eh, haber generado este problema con Colombia ya ha puesto a la comunidad andina en alerta. Los otros países del área se han manifestado con mucha preocupación porque Colombia, si quisiera, podría intervenir a través del grupo de países, a través de procesos de denuncia en los que se puede sancionar al Ecuador por lo que está ocurriendo, porque es una decisión unilateral, porque Colombia envió, luego de la del primer momento sobre la subida del 30% de las importaciones del país vecino, documentos, cifras, en las cuales se verificaba que no es que no ha habido colaboración, ha habido colaboración, que la policía y las Fuerzas Armadas colombianas han estado trabajando de manera conjunta con el país,
que lamentablemente las reuniones que estaban previstas no se habían realizado y hay que preguntar por qué no se realizaron las reuniones para compartir información, para ver cómo estaban avanzando estos procesos, no se realizaron. Si fue por el lado de Colombia, fue por el lado de Ecuador, ya nos podemos imaginar cuál fue el lado en el que esto no se produjo, en el cual hubo, no sé si un descuido, que el problema de la pero transición, Gustavo, que o sea, recordemos que la delegación colombiana vino a Quito, o sea, ellos no es que ni pidieron territorio central para reunirse, no, no, ellos vinieron hasta Quito para así es. solucionar esto y no hubo nada. Es que, Omar, ahí hay una cosa que es muy elemental. Estamos en un conflicto en el que estamos tratando de posicionar una verdad. El otro país nos dice, a ver, esa es su versión de las cosas, esta es nuestra versión con documentos y con cifras sobre la colaboración bilateral y sobre lo que hemos hecho como país. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? No hay respuesta, no les desmentimos. Y eso es grave, porque nos quedamos con esto de que no están cumpliendo con su parte de responsabilidades en medio de este proceso y aquí los vamos a sancionar, como que fuéramos nosotros Estados Unidos, ¿no? Como que tuviéramos un Trump aquí en miniatura y un país en miniatura comparado con Estados Unidos para Mini hacer lo Trump. mismo que él hace. Y tomen en cuenta que cuando Trump lo hace, con esas bravatas, con todo el poder que tiene, se le pone enfrente a México, se le pone enfrente a China y dice, ups, ya, Brasil. hagámonos de a buenas. Acá estamos afectando a los comerciantes, a los industriales, a los emprendedores y a los consumidores de ambos países, con una balanza comercial que es absolutamente desfavorable para nosotros. ¿Y qué hacemos? O sea, nosotros no tenemos la capacidad económica de competir con la economía colombiana, tan sencillo como eso. Entre otras razones, por eso se produce el desbalance comercial, entre otras razones. Y luego en términos de, ¿y qué estamos haciendo con la plata, con los recursos que nosotros tenemos? ¿Ya? ¿Cómo hemos fortalecido el aparato productivo ecuatoriano? ¿Cómo hemos fortalecido a nuestros emprendedores, a nuestros comerciantes, ¿no? a nuestros agricultores? Realmente sucesivos gobiernos les han dado las facilidades que necesitan, han generado estos espacios de acuerdos equitativos con otros países donde no hayan esos desequilibrios en los que siempre Ecuador sale con una balanza comercial en contra. Y vemos que no, al contrario, es un país que sigue sobreendeudado, sigue endeudándose con una narrativa de que está bajando el riesgo país y de que ya estamos viendo los resultados de nuestra estrategia económica. ¿Cuáles resultados? 30 viajes. ¿Y cuáles resultados? 30 viajes del primer mandato de sus comitivas. ¿Cuánto en inversión extranjera ha llegado? ¿Por qué seguimos endeudándonos como nos estamos endeudando? Porque no hay inversión pública, porque no hay inversión en el frente social, porque la contención de la inseguridad, que es el principal problema que nos está afectando eh, prácticamente en modo paralelo y con el tema de la economía, la falta de empleo, etcétera, etcétera, sigue vigente. No hay respuestas, no hay soluciones a eso. Y lo que hay es mucha publicidad. Es pintar un país que no existe frente a una publicidad que dice que estamos yendo a otros, viajando mucho porque es un tema de manejo de imagen, para que la gente tenga confianza en invertir en este país. ¿Acaso que la gente de otros países es ingenua? ¿Acaso que no, Y no mira las cuidado, estadísticas? y cuidado criticas porque si no eres idiota, ¿no? Idiota te dijo el otro día la Idiota, Novoa, ¿no? idiota. Y yo me quiero quedar con eso, ¿no? El manejo, el manejo de la crítica que hace este gobierno generalmente no solo se queda en desestimar la crítica, sino también en acosar a la crítica, de diferentes formas, ¿no? Ya sea porque persigue a periodistas o persigue a opositores, llámese usted de la forma que quiera, la forma en la que él maneja la crítica. Mencionaba Gustavo en algún momento que había una forma patológica de hacer política en el Ecuador. Yo quisiera preguntarle, en este embrollo en el que estamos, donde al parecer, aparte de tener un gobernante como el que tenemos, estamos rodeados de mentiras, ¿no? Porque los medios de comunicación solo pueden hacer algo alrededor de todo el entorno digital. Hay medios de comunicación que de plano se dedican a divulgar mentiras de otras personas. ¿Cómo, ¿Cuál es la salida ahí? ¿Cuál es el manejo que se puede hacer a una situación como la que estamos? ¿Más academia, más educación, más alfabetismo digital? ¿Cuál vendría a ser la opción que tenemos como ciudadanos?
Todas las que tú acabas de señalar, en realidad, para que no vuelva la gente a equivocarse sistemáticamente, pero esas equivocaciones tienen un origen. Si uno mira lo que ha pasado a lo largo de la historia del país, pero fundamentalmente a partir del retorno a la democracia, es evidente que los ecuatorianos están buscando nuevos liderazgos, nuevos perfiles, más allá de estos herederos de las mismas familias que se turnan en los poderes del Estado, ¿no? Que van al legislativo o que vienen a la presidencia, o los mismos herederos de las mismas familias, de los mismos apellidos, que están en la gestión pública tomando decisiones que son gravitantes para el interés de los ciudadanos. Y nos dicen que cada vez lo van a hacer mejor, que va a haber más diálogo, que no va a haber confrontación, que va a haber libertad de prensa, que va a haber libertad a la crítica, pero siempre vienen fallándonos, ¿no? El retorno a la democracia primero con Rol 2 y luego podemos ver cómo la gente sigue buscando esa persona que realmente acredite experiencia, acredite capacidad, acredite honestidad y que pueda ejercer algo que es muy difícil de ejercer, es la gobernanza desde la gestión de lo público. Porque con esta falacia de que quien viene de la empresa privada tiene toda la sabiduría y toda la capacidad para arreglar este país con 100 decretos en 100 minutos o para cambiar las cosas con una rapidez absolutamente increíble que luego lo pueden hacer porque ya sabían que no lo podían hacer y nos dicen que la culpa la tenía el anterior, ¿no es cierto? Eso es idiotismo. Y además es mentirle a la gente. Y la gente se equivoca porque sigue confiando en figuras nuevas que evidentemente no tienen la más mínima intención o no tienen el conocimiento para manejar el Estado, para manejar los intereses de la colectividad. El término este que a mí me causa tanta gracia viniendo de donde viene, de los idiotas que critican, este, esa es una palabra que habría que ver si saben de dónde se origina, ¿no? Los idiotas son las personas que no se interesan por la vida de los demás, que no se interesan por participar en el desarrollo de la sociedad. Es un término aristotélico y en Atenas se produjo esto. Entonces, ellos decían idiotas a la gente que no quería estar en las asambleas, que no quería informarse, que no quería opinar. Es decir, es un contrasentido absoluto, porque la gente que se está informando, la gente que está viendo, verificando lo que nos están diciendo es cierto, es parcialmente cierto, o es una abierta mentira, hay manipulación mediática, ahora es tachada de idiotas. Más bien, en la misma Grecia que nos dio tantas lecciones de inteligencia política, Pericles dijo en la misma Atenas que los que no cumplen con esa tarea son inútiles, que los que no tienen esa Gustavo, capacidad claro. simplemente no es que no tienen ambición, probablemente tienen demasiada ambición, pero cuando no tienen resultados, básicamente son inútiles. Gustavo, para dejar el tema de Colombia, porque hay varios temas que podríamos analizar, sobre el tema de este tema arancelario, yo tengo una hipótesis que a mí nadie me quita de la cabeza que el comportamiento de Ecuador, más allá de buscar un distractor de la situación interna, también forma parte de un guión regional. Este año en Sudamérica vamos a tener dos elecciones fundamentales. 31 de mayo en Colombia y el 6 de octubre, si mal no recuerdo, en Brasil. Eh, yo insisto, a mí nadie me quita la cabeza que para mí Noboa y su gobierno, de, tomando parte de un guión regional, quieren de una u otra manera interferir en las elecciones del 31 de mayo. No quieren que Iván Cepeda sea el nuevo presidente de Colombia, porque sienten que quizás con otro gobierno de otro corte puede haber mejores relaciones. ¿Estoy tan equivocado, perdido con eso? No, tiene que ver, es un tema así de geopolítica, pero hay que entender que Lilliput no puede comprar países, economías y procesos regionales o globales que son mucho más fuertes, porque entre otras razones para hacer eso se necesita liderazgo. Y si no hay liderazgo dentro de uno de estos países más pequeños, más débiles, cómo vamos a granjear o a construir un liderazgo a nivel regional para que tenga una incidencia o un impacto en economías, en países mucho más fuertes. Eso es una ilusión, nuevamente anclada en una narrativa publicitaria que nos ha pretendido desde hace algún tiempo hacernos creer que
estamos por el camino correcto, que todas las cosas están cambiando y que tenemos por fin un nuevo perfil de liderazgo que es el que estábamos los ecuatorianos esperando que por fin llegase. Puede que haya un liderazgo, pero no es el que la mayoría de los ecuatorianos estábamos esperando. Y una cosa que no hay que confundir, y la data estadística es clara en eso, Ecuador y la ciudadanía ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana, siempre ha sido proclive, o generalmente ha sido proclive a gobiernos de mano dura. ¿Por qué razón? Porque han fracasado. Aquellos que venían, bien sea del sector privado, que luego se dieron cuenta que no tienen idea de cómo le entra el agua al coco en el sector público, y luego también desde la misma política que empezó el sector público, que empezó a desentenderse, a distanciarse de la ciudadanía, este, siempre se ha producido ese clivaje, esa ruptura, pero una cosa es, necesitamos un gobierno de mano dura que ordene las cosas y otra cosa es el autoritarismo. Y la deriva autoritaria puede generar procesos a lo interno que son sumamente complicados porque atentan contra la economía, atentan contra la libertad de prensa, atentan contra la libertad de expresión y generan también a nivel regional la respuesta de los vecinos. Es decir, también Colombia, también Brasil, también Chile, también Argentina, todo el mundo, México, todo el mundo en algún momento dice, ¿y qué está pasando ahí? Por qué están como están? Y ya hemos visto los resultados de esas percepciones y de esas investigaciones periodísticas producidas sin ninguna intencionalidad política en otros lugares. Ahora, que hay un tema de geopolítica ahí, sí, pero el eje de esa geopolítica no está en Ecuador, no está ni siquiera en los propios países que están participando de ellos como cheerleaders, está en Estados Unidos. Es un conflicto entre Estados Unidos y China. China. Y el tema de seguridad es uno de los temas de habitantes. Y el tema ¿pero qué les interesa más a los Estados Unidos? ¿La contención del narcotráfico o la contención de la migración? ¿Por qué Estados Unidos y el presidente estadounidense le recibe a Petro en la Casa Blanca y nosotros tenemos un presidente al que no le reciben en la Casa Blanca? Que tiene que buscar una foto con Trump en el baño. ¿Cuánto necesitamos nosotros generar esa imagen internacional de fortaleza, de liderazgo, de que estamos en el camino correcto? Pero ¿cuánto nos están diciendo implícitamente? Saben que Ecuador para nosotros no es tan importante, sobre todo si es que no nos permiten poner una base por ahí, una base militar, que no va a ser para controlar la delincuencia, es por ¿Crees el que el tema gobierno de la incidencia de sobreestima China. sus capacidades? ¿Sobreestima lo que es Ecuador en este momento? Me parece que vive en un aspiracional. Y que por eso maneja el país como lo maneja, a partir de una especie de burbuja en la que no hay empatía con la ciudadanía, porque si hubiera empatía con la ciudadanía, se daría cuenta de que haber bajado a prácticamente un 70% de personas que no miran, que no aprueban la gestión del régimen, que no miran positivamente la situación del país y que si se les pregunta si el 2027 creen que la situación del Ecuador va a mejorar, el 80% dicen que no. Entonces, si hubiera empatía con esas personas que no pueden atenderse todavía y que no cuentan con un sistema de salud pública adecuada, ya vimos lo que pasó con la crisis hospitalaria y que todavía no se ha resuelto, si no hay empatía con la gente que es asesinada diariamente, y el 80% de esa gente era gente inocente, era gente que no tenía antecedentes penales, y la respuesta es, no nos preocupa más o menos, porque casi literalmente se están matando entre ellos. O sea, Claro. si esto lo entendieran, esa burbuja quizás se rompería y habría una diferencia muy importante, necesaria y urgente para manejar tanto la economía, cuanto la seguridad, cuanto la atención al frente social, y no tomar recursos del Estado que ni siquiera están presupuestados, de un gobierno que no puede implementar el plan operativo anual, ¿sí? Espero que les mete una ley a los municipios bajo el mismo argumento de que no pueden trabajar con el presupuesto que tienen y que necesitan cambiar el manejo presupuestario y no dan ejemplo desde la propia casa, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí en el país en medio de esa burbuja? Ayer se aprobó la ley minera. Petroecuador le prestó, o más que prestarle, casi que le perdonó a su acreedor, que es el Estado, 830 millones aproximadamente de dólares,
sigue desfinanciándose, sigue debilitándose Petroecuador, y los sectores estratégicos más importantes del país, entre otros son precisamente minería e hidrocarburos. Y hacia allá están todas las miradas, veo yo, de un régimen que pretende superar el endeudamiento con inversión privada, porque no tiene inversión pública, con inversión privada extranjera en condiciones de absoluto desequilibrio, de falta de competencia por parte de nuestro aparato productivo con países como la China, con países como Canadá. Siempre vamos a salir con saldo en contra, y que va, además desobedece abiertamente lo que la gente dijo y cómo se pronunció la gente en la última consulta popular y en la anterior consulta popular respecto a la intervención o no intervención en sectores ambientalmente tan delicados, tan sensibles, ¿no? Lo que no pudo hacer con la consulta popular lo está haciendo vía la mayoría que tiene la Asamblea. Y esto va a generar, sin ninguna duda, una reacción social, y nuevamente vamos a entrar en ese bucle en la que van a tener que usar el presupuesto del Estado para subsidios, para compensaciones, para mucha publicidad, pre-campaña electoral, entrega de chanchos finos y todo ese tipo de cosas que luego no saben cómo pagar, ¿no? Gustavo, eso quería anclarme, ¿no? En el tema de la ley aprobada ayer con las mínimas y a pesar de que casi le pusieron un revólver en la cabeza a un asambleísta de sus propias huestes, por cierto. La pregunta es, parece que el gobierno no escarmienta, pero tú hablas sobre la reacción ciudadana en las calles a partir de esto, porque obviamente estamos hablando de minería y toda la... Pero mire, tuvimos un mar, un río de personas en Cuenca marchando en contra de la minería en Quinzacocha. Pero aún así el gobierno insiste en esto. Al parecer, no le temo ni a Dios en lo que te está diciendo básicamente el gobierno. ¿Tú crees que realmente la ciudadanía tiene músculo en estos momentos como para frenar al gobierno? ¿O es algo que la gente tendrá que esperar que por su propio peso se caiga? Sí, a ver, ahí hay un fenómeno muy interesante y es súper importante la pregunta que nos haces, ¿no? Más allá del manejo de la comunicación que muchas veces le consume a la gente o le confunde a la gente y que eso ya no está pasando con la misma eficacia que antes, pero que sigue ocurriendo, el tema es que se hace lo que se hace porque no hay una propuesta o porque no hay un liderazgo nacional absolutamente claro que pueda confrontar con lo que se hace por parte del régimen. Eso es evidente. Si tú tienes cifras, son absolutamente evidentes, ¿no? De un 75% más o menos de desaprobación de lo que está pasando y de cómo la gente está mirando su propia realidad y de la percepción tan negativa, tan pesimista respecto a cómo vamos a estar en el 27. Pero, como tú bien dices, se movilizó en Cuenca multitudinariamente por el tema del proyecto Palo Alto, si no me equivoco, de Quinzacocha, ¿no? De Quinzacocha, minera ahí en ese entorno, sí. Y luego en el referéndum le dijo 4 veces no a preguntas que en otro momento obviamente la gente iba a decir, claro, nosotros no queremos que le sigan financiando a los partidos políticos, detestamos a la asamblea, que se reduzcan los números y si puede clausure la asamblea. No. Han pasado algunas cosas que le están cambiando y le siguen cambiando a la ciudadanía y a la sociedad lo que antes pensaba hace un poco más de 2 años. Y tiene esas posibilidades de expresión. Lamentablemente para esa oposición no hay un liderazgo nacional, porque esa es otra cosa que se evidencia en las investigaciones serias, en las investigaciones que realmente no están ancladas a otras encuestadoras. No hay un liderazgo nacional sobre el cual la gente pueda apalancarse para que conduzca lo que otras veces hemos visto con otros regímenes, con otras crisis. Esa es la gran fortaleza para hacer lo que se sigue haciendo, Gustavo, pero tiene límites. sácame una duda. Nuestra idiosincrasia, entonces, sí necesita liderazgo. O sea, somos todavía anclados necesitamos que el Mesías, el caudillo, para que algo fluya, o no puede haber una generación espontánea, como, bueno, a ver, aunque ojo, eso de lo espontáneo siempre hay que tenerlo con pinzas. ¿Cómo era este que hubo el año pasado de la generación Z? Que hubo estas protestas que hubo de One Piece y todo claro, eso. Sí. No igual hubo gente detrás de eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Igual hubo sectores políticos detrás de eso. Pero
volviendo a lo nuestro, nosotros como ecuatorianos aún necesitamos al caudillo que nos mueva para que pase algo. Todas las sociedades necesitan un líder. Las democracias más sólidas, las mejor construidas, las que tienen mayor participación cívica, mejor informada, las que realmente son democracias, no como esta pseudocracia que vive el Ecuador. Todos necesitan un líder, porque si no esto sería un caos. Imagínense que para tomar cada decisión todo el mundo tuviera que intervenir de alguna manera y que maneje una mayoría. Sin tomar en cuenta lo que ciertos grupos que son minoritarios también tienen que expresarse y tienen que ser respetados. Pero lo que pasa acá en la región, no solamente el Ecuador, es que lamentablemente ese tipo de liderazgos, como bien señalas, son liderazgos caudillistas, cada vez más anclados al populismo. Hay populismo de izquierda, pero también hay populismo de derecha. Y está ocurriendo un fenómeno que nunca antes había ocurrido, que es la incidencia de las redes sociales y la capacidad que hay desde ciertas plataformas con muchísimo dinero para microsegmentar la opinión y la movilización de de la ciudadanía sobre la base de mentiras, sobre la base de informaciones falsas, de informaciones que realmente restringen la participación, control centers, con bots, etcétera. Si no, miren ustedes, no tendríamos nosotros solamente ese problema y no habría en los Estados Unidos alguien como Trump. O Claro, sea, Trump es un una democracia tan producto. poderosa como la estadounidense se permite tener un presidente de esa talla, o sea, con esa conducta. Se controló, Millones Gustavo, de... ahorita, se controló. Es que Es la que verdad es si que uno mira, no quedan adjetivos si ya uno para mira eso. lo que dicen los propios estadounidenses sobre su presidente, ¿no? O sea, cómo se quejan y cómo se avergüenzan de su presidente, de las denuncias que no aclara, de cómo desvía la atención sobre los problemas, cómo ayuda a su círculo íntimo en temas muy graves de manejos económicos, pero ese impacto le llega a los ciudadanos, cómo restringe el apoyo al sector de la salud, cómo se mete en problemas, cómo invade un país abiertamente diciéndonos, nosotros necesitamos el petróleo de Petróleo. Venezuela. Entonces, no es que se fueron a sacar ahí un dictador ni nada, se fueron allá porque necesitaban el petróleo de un país, un petróleo que no les pertenece. Y los propios estadounidenses están avergonzados del modo en que se comporta su presidente, pero hace exactamente lo mismo que pasa, que están haciendo otros mandatarios en otras regiones. Y ahí este tema de la incidencia digital es muy importante. Uno de ustedes al inicio mencionó este tema, ¿no? Y dijo, es la alfabetización digital lo que se debería hacer para superarlo. Es eso y mucho más, porque no tenemos las capacidades económicas, pero sí que tenemos las capacidades intelectuales y todo lo que se necesita para establecer desde Ecuador y desde la región una contrahegemonía a lo que vienen desde las plataformas digitales y que copian al pie de la letra algunos regímenes que están muy anclados con esa forma de gobernar que es populista eminentemente. Se transforman de líderes creíbles, serios, fuertes, en líderes populistas, mesiánicos, mentirosos, abusivos, que no respetan las normativas constitucionales, que no respetan la libertad de prensa, que no respetan la libertad de expresión. Pasa en algunos países lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, Gustavo, te agradecemos infinitamente por habernos acompañado hoy. Solamente te quería pedir una infidencia ahí para con nuestra audiencia. Tú ahí soltaste un poco la cifra de la desaprobación, del malestar. Hubo estos últimos días, ha habido publicación de CIES. Hay ciertas encuestadoras que han desaparecido del panorama. Hay unas que estaban muy activas, pero ahora han desaparecido. Te pregunto, Gustavo, a grandes rasgos, ¿qué cifra manejas tú? Yo supongo que por tu trabajo y por tus funciones tienes acceso a esos números. ¿Está por encima del 60% de la desaprobación? ¿Es cierto que todavía sigue al borde del 40% de la aprobación de gestión de Novoa? ¿Es así? ¿Está un poco más arriba, un poco más abajo? ¿Qué data tienes? Coincido de manera muy cercana con las cifras publicadas por el CIES. Ah, ok. Y no soy, Okay. y sé de otras muy serias
empresas que hacen investigación que también tienen números muy similares. Y es un desgaste ya sostenido, pues, ¿no? Exactamente, lo que vemos es que no hay esos espacios de articulación de los nodos de oposición. Ujú. Y hay un tema además que es gravitante. Mucha gente vive desde hace décadas, en realidad, comida al cuento de que en este país la realidad política básicamente se expresa entre correísmo y anticorreísmo. Y eso no es cierto, pero le han vendido esa idea a través de estas encuestadoras, a través de muchos opinólogos, de muchos opinadores que también se han tragado ese cuento, algunos de ellos incluso muy serios, porque efectivamente esa polarización existe. Pero si la ciudadanía contase con esas estadísticas que tienen un histórico y que nos cuentan cuánta cantidad de gente, porcentualmente hablando, no se declara fundamentalmente anticorreísta, o no se declara fundamentalmente anti cualquier gobierno que no sea del correísmo, se llevaría a una sorpresa. Lo que esas cifras nos está diciendo es que hay un espacio intermedio que pobremente en los distintos años supera el 30% y a veces ha llegado a superar el 40%, acercándose casi al 50%, de personas que dicen, no, yo no soy anticorreísta, o no, yo no soy antilazo, o no, yo no soy antinaboísta, pero eventualmente puedo votar por uno de ellos si es que hay una propuesta razonable para mejorar mi condición de vida. Y esa narrativa impide que surjan nuevas figuras porque automáticamente les van a saltar encima los que Y ahí viene la manejan estas lógica, narrativas Gustavo. y los Se habla deslegitiman. mucho de la tercera vía, Ah, de aquí hasta las elecciones, o elecciones seccionales, perdón. ¿Hay cabida para eso? La tercera vía está habilitada, repito. Uno de esos resultados fue lo que pasó en Cuenca, otro de esos resultados fue la respuesta en la consulta popular. Lo que pasa es todo lo que acabo de señalar. Falta de liderazgo nacional, exacto. deslegitimación de está todos la los vía, líderes que El aparecen. espacio está. El Y cuando espacio para la tercera asuma por vía ahí un está. candidato, acuérdense lo que le hicieron a Jan Topic. Cuando saca la cabeza a alguien que más o menos quiere perfilarse de alguna manera, lo impiden. Y no estoy diciendo que ni señor Topic ni ninguno de los otros No, no, personajes. es un ejemplo. Claro, es un ejemplo. Exactamente, ¿no? Pero cada vez que alguien aparece, automáticamente se generan todos estos enclaves de deslegitimación y todas estas cámaras de eco que siembran esas narrativas y mucha gente que está en ese centro dice, es que no tenemos por quién, es que no hay por quién. Que es un Y discurso luego con la repetido. duda de, a ver, y el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral, esta vez sí serán capaces de prohibir y de evitar las campañas anticipadas, sí serán capaces de auditar el uso de recursos públicos en esas campañas. La gente también piensa en eso. En fin, es una situación compleja, pero la tercera vía allí está. El espacio está. Perfecto. La cosa es de quién la pueda. ¿Quién la puede aprovechar? Pues, también. Exacto. Sí, Así es. Gustavo. Ya el Agradecimos periodismo tiene infinitamente por tu tiempo. un rol muy, muy importante. Muchísimas gracias por la Gustavo, invitación. un abrazo. Cuídate mucho. Tengo un Igual. excelente fin de semana. Igual para ustedes, hasta Bien. luego, igual para ustedes. Bueno, muchachos, ya saben, esos chicos tercera vía. Milita. Militen. Dejen de quejarse y militen. Exacto. Armen su tercera vía. Ármenla, salgan, caminen, busquen. Hablen con la gente, pero no se queden en Urdet, Sasebo, San Borondón. Vayan al sur, vayan a los barrios populares. No se queden en el Twitter y en el grupo de WhatsApp